Bienvenidos a la penúltima clase de la asignatura de neumología. En esta oportunidad, el tema relacionado a las enfermedades de la pleura. Un tema amplio en donde enfocaremos el derrame pleural como una de las principales enfermedades de la pleura. También enfocaremos al empiema, al neumotórax, al hemotórax y a los tumores pleurales. Para ello vamos a empezar con la definición de qué es la enfermedad de la pleura o qué son este conjunto de enfermedades de la pleura. Nada más son aquellos que se agrupan en determinadas enfermedades médicas y complicaciones postquirúrgicas que causan la enfermedad de la pleura, que puede la misma requerir una intervención quirúrgica muchas veces. Entre estos se incluye a la presencia de líquido en el espacio pleural. Es importante ¿no? conocer que el espacio pleural no tiene líquido, es virtual. Contiene una escasa cantidad de líquido de ultrafiltrado para las funciones de la ventilación. Entonces, la presencia del líquido en condiciones anormales producirá un derrame pleural, la misma que puede ser de tipo exudativo o transudativo. Cuando es de tipo exudativo, es la que se conoce como una pleuresía, secundario a una inflamación de la pleura que se acompaña de un dolor torácico en puntada de costado. También puede estar ocupado este espacio pleural por una secreción purulenta, denominada en este caso empiema. A su vez, también este espacio puede estar ocupada por aire. En este caso se denomina neumotórax. En otras situaciones, el paciente puede tener acumulación de sangre en el espacio pleural, evento clínico que se conoce como hemotórax. También puede estar ocupado por otro tipo de líquidos, como es el quilo. A esta eventualidad se denomina quilotórax, o por orina, urinotórax. Es decir, son entidades o enfermedades que afectan al espacio pleural, o también puede afectar una neoplasia pleural. De todas estas enfermedades detalladas y con las denominaciones correspondientes, también se afecta las hojas pleurales por una fibrosis. A ello se denomina un fibrotórax pleurógeno. También puede existir complicaciones como la formación de fístulas entre el alveolo y el espacio pleural, o el bronquio y el espacio pleural, denominándose respectivamente fístula alveolo-pleural o broncopleural. Ya abordando el tema en sí sobre el derrame pleural, es necesario mencionar que este derrame también se denomina desde el punto de vista semiológico como pleuresía. Previamente lo habíamos mencionado. Entonces, la pleuresía es la acumulación anormal de líquido en el espacio pleural, debido a un aumento en la formación del líquido, o puede ser por una dificultad en la reabsorción de este líquido acumulado a través de los estomas linfáticos que se encuentran en la pleura parietal. Las causas de esta pleuresía o derrame pleural son múltiples.
El 75% está producida por una insuficiencia cardíaca, vale decir, las descompensaciones hemodinámicas de origen cardíaco hace que se produzca el acúmulo de líquido en el espacio pleural por esta alteración, ¿no?, de la presión hidrostática o de la presión de Starling. También está la tuberculosis como una enfermedad infecciosa muy frecuente en nuestro medio, produciendo específicamente una tuberculosis extrapulmonar denominada tuberculosis pleural o pleuresía tuberculosa, que se acumula el líquido, se produce la pleuresía, el derrame pleural por un incremento de la permeabilidad de los capilares, ya sean pleurales o pulmonares, dependiendo de dónde se localiza el proceso infeccioso. Existirá una permeabilidad de los capilares pulmonares incrementadas cuando se produce una neumonía tuberculosa, o puede ser un incremento de la permeabilidad de los capilares pleurales cuando se ubica la infección en la pleura parietal. Las neoplasias también están dentro de las causas de derrame pleural más frecuentes. Estas neoplasias pleurales o pulmonares, también por mecanismo inflamatorio y aumento de la permeabilidad capilar, produce derrame pleural o pleuresía. De la misma forma, la neumonía por proceso inflamatorio en el parénquima pulmonar o en la pleura. Y también al tromboembolismo pulmonar, que por una disminución de la presión intrapulmonar secundario a una obstrucción de una de las ramas de la arteria pulmonar, evidentemente producirá salida, acúmulo de líquido en el espacio pleural. Y existen muchos más ejemplos para producir derrame pleural. Tenemos las colagenopatías, tenemos la cirrosis hepática, el síndrome nefrótico, los estados de hipoalbuminemia, incluso cuando el paciente se encuentra en diálisis peritoneal. Es decir, la etiología, las causas, es siempre identificando mediante una correlación clínica de aquella situación en la que el paciente está consultando, ya sea en un servicio de urgencias o en una consulta externa, o el paciente que se encuentra hospitalizado, siempre contextualizar el cuadro clínico para identificar la posible etiología del derrame pleural. Pasando ya a los mecanismos patogénicos del derrame pleural, son muchas, como ustedes pueden visualizarlo. Una de ellas es el incremento de la permeabilidad de los capilares pleurales, tal como ocurre en las infecciones tuberculosas, en las neoplasias, en los procesos infecciosos bacterianos o micóticos, lo que permitirá la salida, la acumulación de líquido a través de la salida del ultrafiltrado de los capilares pleurales que se encuentran en la hoja parietal, y el líquido se acumula en el espacio pleural. Otro evento patogénico es el incremento de la permeabilidad de los capilares pleurales. Esto se presenta en los procesos infecciosos de origen bacteriano, micótico, tuberculoso. En general, los procesos infecciosos que afectan al parénquima pulmonar.
y por lo tanto se produce a través de los mediadores inflamatorios la salida, el traslado del líquido intravascular hacia el espacio pleural, produciéndose como consecuencia derrame pleural. Otro mecanismo patogénico es la obstrucción del drenaje linfático. Esta obstrucción ocurre específicamente a nivel de los estomas linfáticos que se encuentran en la hoja pleural parietal. La obstrucción de estos estomas impide la reabsorción del líquido. Normalmente se produce líquido en mínimas cantidades, como hemos indicado, para el desplazamiento de las dos hojas pleurales en los procesos mecánicos de la ventilación. Pero cuando se produce una obstrucción, por ejemplo, por una neoplasia a nivel de los estomas del drenaje linfático pleural o por un proceso inflamatorio, ya sea agudo o crónico, como en la infección por Mycobacterium tuberculosis, se va a producir una obstrucción del drenaje linfático desde estos estomas linfáticos hacia los ganglios linfáticos. La linfa, por los vasos linfáticos, llegan hacia los ganglios mediastínicos, ganglios iliares, ganglios etc. Y entonces hace que se acumule por este mecanismo patogénico líquido en el espacio pleural. Otra situación patogénica, estamos hablando del mecanismo de la producción del derrame pleural. Hasta ahora hemos mencionado alguna de ellas. Otra es el incremento del líquido intersticial pulmonar. Esto fundamentalmente se produce como consecuencia de una mayor presión hidrostática que se presenta sobre todo en la insuficiencia cardíaca congestiva o en la insuficiencia cardíaca descompensada. Por lo tanto, en esta eventualidad se altera la ley de Starling y la salida del líquido del espacio intravascular hacia el intersticio y, como consecuencia de ello, un incremento del líquido intersticial pulmonar secundario a esta eventualidad y, por lo tanto, además, salida a el espacio pleural por este ultrafiltrado. Otro mecanismo es la disminución de la presión intrapleural o torácica. Normalmente el espacio pleural es negativa, entre -3 y -8 centímetros de agua. Es una presión negativa. Por lo tanto, en una situación en que existe una disminución de esta presión intrapleural, se vuelve positivo, hace que el líquido pase de la parte capilar hacia el espacio pleural. Y es lo que se puede presentar en las atelectasias secundarios a el tromboembolismo pulmonar, por ejemplo. Es decir, existe una obstrucción por un trombo, por un coágulo en el capilar pulmonar y a consecuencia de ello se va a producir atelectasia y disminución, desde luego, de la presión intrapleural. Otros mecanismos patogénicos están los defectos que se producen a nivel del diafragma, aquellas pequeñas soluciones de continuidad, aquellas situaciones patológicas que va a permitir la comunicación del peritoneo con el espacio pleural, es decir, las comunicaciones peritoneo-pleurales. Tal es el caso, por ejemplo, de la cirrosis hepática.
el síndrome de Meigs, la presencia de la hernia diafragmática, los abscesos subfrénicos hepáticos, producen acúmulo de líquido en el espacio pleural. Por este defecto, por esta comunicación, por esta solución de continuidad entre el peritoneo y el espacio pleural. Otra patogenia es la ruptura del conducto torácico. Ejemplo que se produce en situaciones de traumatismo torácico y por lo tanto no existe el drenaje adecuado del conducto torácico que lleva la linfa recolectada hacia la vena subclavia, por lo tanto se produce un acúmulo de quilo de este líquido quiloso en el espacio pleural, produciendo el famoso quilotórax o derrame pleural quiloso. Y los traumatismos torácicos, que pueden ser penetrantes, cerradas, abiertas o contusiones, que provocan hemotórax o derrame pleural sanguinolento. Bueno, hemos desglosado los mecanismos patogénicos, que son múltiples, para explicar por qué se acumula el líquido pleural en el espacio pleural. Ya pasando a las manifestaciones clínicas, al cuadro clínico, existe una triada clínica que desde luego no tiene una sensibilidad y una especificidad muy buena, pero nos sirve de una parte clínica para indicar que aquel paciente que venga con disnea, con tos y dolor torácico, podría sospecharse con alta probabilidad de un derrame pleural. Para ello, debo complementar con el examen físico, integrándose el síndrome de derrame pleural con las técnicas semiológicas aplicadas, tales la inspección, palpación, percusión y auscultación, que incrementan la sensibilidad en un 75% y una especificidad en un 70%. Entonces, la parte clínica más el examen físico pulmonar que integre este síndrome de derrame pleural nos orientará desde el punto de vista clínico a un diagnóstico de alta probabilidad de que esté cursando el paciente con un derrame pleural. Sin embargo, se debe recurrir a un diagnóstico de este derrame pleural en base a los criterios de un diagnóstico clínico más un diagnóstico post-test, post-prueba. Aquello implica que en el diagnóstico no solamente nos basamos en el aspecto netamente de las manifestaciones clínicas, sino también de los exámenes de gabinete y el mismo estudio del líquido pleural. Esto es muy importante para determinar la existencia del derrame pleural y la confirmación de la causa de dicho derrame que lo ocasionó. En esta segunda fase del diagnóstico, el diagnóstico post-test es en base al estudio complementario de las técnicas de imagen. Las más utilizadas son la radiografía simple de tórax, la ecografía torácica, la tomografía de tórax y en algunas oportunidades la resonancia magnética. Empecemos con la radiografía simple de tórax. Ya sea en proyección antero-posterior o póstero-anterior y lateral, permite evidenciar un patrón de derrame pleural en una placa radiográfica, con un signo del menisco pleural muy característico, es decir,
es lo que semiológicamente diríamos el trazo de la línea de Damasó en el examen físico. Entonces, esta imagen con una concavidad superior y hacia adentro se denomina signo del menisco. Y este patrón de derrame pleural se complementa con esta imagen radiopaca homogénea que se visualiza en la radiografía, además del borramiento del ángulo costodiafragmático lateral en una proyección póstero-anterior. Nos dará los signos radiográficos identificados un patrón de derrame pleural. Es un criterio imagenológico. Bueno, en esta radiografía se pueden observar diferentes características de este derrame pleural, es decir, la acumulación de líquido en el espacio pleural. Una de las características radiográficas es el derrame pleural pequeño, o también denominado derrame pleural libre. ¿Por qué lo denominamos así? Porque es en una cantidad muy pequeña, aproximadamente 75 mililitros en una radiografía lateral. Y cuando es en una radiografía póstero-anterior, más o menos representa este derrame pleural pequeño de 150 a 200 mililitros. En algunas oportunidades se puede tomar la radiografía en decúbito lateral, sospechando del lado del hemitórax afectado y observándose en esta posición el derrame pleural menos de 1 centímetro a partir de la pared torácica. Tiene que encontrarse el paciente en decúbito lateral y tomada en esa posición. Bueno, es un derrame pleural pequeño. El derrame pleural subpulmonar se denomina así porque nada más produce la elevación de uno de los hemidiafragmas afectados, generalmente mucho más visible en el lado derecho o en el lado izquierdo. En el lado derecho, por la presencia del hígado, no vamos a poder determinar con certeza, pero suele ser orientativo cuando nosotros conocemos la diferencia que existe. Normalmente el hemidiafragma derecho es más elevado que el hemidiafragma izquierdo en 1.5 a 2 centímetros. Cuando esta elevación del hemidiafragma derecho es mucho más de este punto de referencia, evidentemente podemos hablar radiográficamente de un derrame subpulmonar derecho. También en el lado izquierdo es mucho más evidente porque por debajo del hemidiafragma se encuentra la cámara gástrica o la burbuja gástrica, que hace que se incremente el espesor del hemidiafragma. En condiciones normales es de 0,5 centímetros, es decir, 5 milímetros de espesor. Cuando es mayor a 2 centímetros o supera este espesor, hace que sospechemos de un derrame pleural subpulmonar izquierdo. Bueno, también tenemos otra característica en la radiografía de estos derrames, los derrames masivos, es decir, aquel derrame que produce por la cantidad que se acumuló en el espacio pleural, producirá desplazamiento, deslizamiento del mediastino. Desde luego el mediastino es central en una radiografía de tórax. Este desplazamiento del mediastino hacia el lado contralateral por la acumulación masiva del líquido pleural se denomina derrame pleural masivo. También existen los derrames pleurales intercisurales
o interlobulares, porque los derrames se visualizan ocupando la cisura mayor o la cisura menor. A ello denominaremos derrame intercisular. Y finalmente tenemos a los derrames pleurales encapsulados, también denominados loculados. O en alguna literatura podemos encontrar derrames pleurales enquistados. ¿Por qué? Porque este derrame pleural que se acumuló en el espacio pleural y no es resuelto oportunamente, o el paciente no acude oportunamente para su atención correspondiente, se forman loculaciones por este proceso inflamatorio, generalmente tuberculoso, neoplásico, hasta un hemotórax llega a locularse y produce una lesión radiopaca que puede estar pegado a la pared costal en la radiografía. Radiográficamente podemos visualizarlo como el signo de la D, de la letra D, o el signo de la mujer en gestación. Y entonces esto hace suponer que es una característica del derrame pleural que no fue evacuado o que se está complicando. La complicación puede ser de un derrame pleural tuberculoso, de un derrame pleural paraneumónico. Por lo tanto, el tratamiento y la conducta es quirúrgico si no se resuelve con fibrinolíticos. En síntesis, los derrames pleurales, desde el punto de vista de la técnica de imagen de una radiografía simple, tienen varias características. También utilizamos como método de diagnóstico en la segunda fase, en el diagnóstico post-test, como un estudio complementario, la ecografía pleural. Es prácticamente esta técnica de imagen muy sensible para detectar derrames pleurales pequeños. Nos cuantifica en realidad la ecografía pleural o torácica la cantidad de líquido, pero sirve para detectar derrames pleurales pequeños y que hace dificultoso su accesibilidad en una toracocentesis diagnóstica, y lo podemos hacer guiada por la ecografía, que es la recomendación en todos los casos en que existe derrame pleural pequeño, subpulmonar, que hace que en el procedimiento de la toracocentesis podamos obtener ese líquido para el estudio correspondiente. Y sobre todo en los derrames encapsulados o loculados. La tomografía de tórax es una técnica de imagen muy sensible para detectar derrames pleurales, sobre todo cuando la cantidad es menos de 10 mililitros o cuando se trata de derrames pleurales encapsulados y permite determinar este encapsulamiento del líquido con la identificación de los tabiques intraloculares. Además que la tomografía, al igual que la resonancia magnética, tienen su utilidad en el diagnóstico de complementario si se busca una adenopatía mediastínica o engrosamientos pleurales. ¿Y cómo vamos a realizar la evaluación del líquido pleural? Mediante la observación macroscópica, es decir, ver las características del aspecto macroscópico y desde luego también las características del aspecto microscópico, realizando el estudio bioquímico en la parte microscópica, el estudio bioquímico microbiológico y citológico del líquido pleural, que lo vamos a ver
una vez que veamos el aspecto macroscópico. En el estudio del líquido pleural estamos evaluando dos aspectos. Empecemos con el aspecto macroscópico del líquido pleural. Puede tener un aspecto ceroso, es decir, de color amarillo claro, amarillo citrino, muy característico de los procesos inflamatorios de tipo infeccioso, de aspecto cerofibrinoso, amarillo citrino opalescente en los procesos inflamatorios infecciosos crónicos como la tuberculosis. De un aspecto cero sanguinolento o francamente hemático, cuando observamos la característica macroscópica francamente hemático, pensaremos en una neoplasia pulmonar o una neoplasia pleural o en un traumatismo torácico o en un tromboembolismo pulmonar. Prácticamente las tres T's: tumor, traumatismo y tromboembolismo pulmonar. Y podemos pensar en macroscópicamente en un derrame pleural purulento, en un empiema pleural, o quiloso, de un aspecto blanco lechoso, que se presentan por la ruptura del conducto torácico o en una neoplasia denominada linfoma. Entonces, ¿en quiénes se observa este aspecto quiloso en el derrame pleural? Ruptura del conducto torácico, la presencia de linfomas. Vayamos con el aspecto microscópico. Requiere utilizar tres escalones. El primer escalón es determinar mediante los criterios de Lake el derrame pleural. En el segundo escalón es la sospecha diagnóstica en base al pH, a la glucosa, a la amilasa y al recuento celular. Vale decir, la sospecha diagnóstica es por las características bioquímicas y características celulares. Y el tercer escalón constituye la confirmación diagnóstica. Vayamos por el primer escalón, criterios de Lake. Clasifica a los derrames pleurales, los criterios de Lake, en derrames pleurales exudados, derrames pleurales trasudados. Es un exudado cuando las proteínas en el líquido pleural dividida entre las proteínas séricas es mayor a 0,5 o 0,5. Quiere decir que el cociente es mayor a la división realizada y nos saldrá el resultado que supere a 0,5. O el LDH en líquido pleural dividido entre el LDH sérico, que supere 0,6. O simplemente el LDH en líquido pleural que se encuentre más de los 2/3 o más del 75% de los valores normales del LDH en suero o a nivel sérico. Cualquiera de estos criterios de Lake pueden configurar un derrame pleural de tipo exudativo. Lo contrario de estos valores será un derrame pleural transudativo. Quiere decir que cualquiera de estos criterios, de estos tres criterios de Lake, se habla del criterio de Lake simplificado, nos dará un diagnóstico en el primer escalón desde el punto de vista
microscópico con los criterios de Lake menor a estos valores mencionados, será un diagnóstico de un derrame pleural de tipo trasudado. Es decir, el trasudado se presenta por alteraciones hemodinámicas. Tal es el caso de la insuficiencia cardíaca congestiva o un estado de hipoproteinemia, una hipoalbuminemia, situación que nos dará en el estudio del primer escalón del líquido pleural con los criterios de Lake de tipo trasudativo. También no mencioné, ¿no? El LDH, si es mayor a 200 unidades internacionales por mililitro, es un diagnóstico también de derrame pleural de tipo exudativo. Resumiendo, los criterios de Lake que superen estos valores será exudado. Si no cumple estos criterios de Lake, será un trasudado. Estos criterios de Lake tienen una sensibilidad hasta del 100%, que va del 90 al 100%, y una especificidad del 70 al 90%. Miren la importancia en el primer escalón de determinar el criterio de Lake. Segundo escalón, vamos por la sospecha. Ya pasamos los criterios de Lake. Ahora la sospecha de alta probabilidad del derrame pleural en base a los criterios bioquímicos y del recuento celular. En los recuentos, en los criterios bioquímicos está el pH, la glucosa, la amilasa, es decir, la intención de realizar un diagnóstico de sospecha de una posible etiología. Si pensamos en un derrame pleural paraneumónico complicado o un empiema, el pH estará disminuido, generalmente disminuido menor a 7.2, y la glucosa se consume menos de 60 miligramos por decilitro. Y la característica en el recuento celular leucocitario existe más de 10.000 células por mililitro. Pensamos de alta sospecha de un empiema. Si la glucosa lo vemos muy consumida, menos de 30 miligramos por decilitro, hará pensar con este criterio bioquímico un derrame pleural reumatoideo, casi en el 80% de los casos. Entonces, lo que quiere decir que en la artritis reumatoide que curse con derrame pleural y encontramos en el estudio de la evaluación del líquido pleural en el segundo escalón, obviamente el criterio del primer escalón será pues de la artritis reumatoide, dependiendo cómo se reporta. La glucosa es un parámetro bioquímico que tiene que estar muy consumido, menor a 30 miligramos por decilitro. Si pienso en un derrame pleural tuberculoso, por ejemplo, el recuento celular, sobre todo de la parte diferencial de los linfocitos, es mayor al 50%. Me hará pensar en un derrame pleural tuberculoso, pero diagnostica como diagnóstico diferencial un derrame pleural neoplásico. Es por eso que he colocado este ejemplo, porque es la entidad nosológica más frecuente que se presenta en nuestro medio. Tuberculoso. Me fijo en el recuento celular diferencial. Linfocitos mayor a 50%. Y también
tengo que pensar en un proceso neoplásico. Pero las neoplasias, recordar que en el aspecto macroscópico, las 3 T's, cero hemático o hemático franco. Puedo pensar en un proceso neoplásico como un mesotelioma, que lo vamos a ver al final. Sí, el recuento celular, aquí aparecen las células mesoteliales mayor a 5%. Alta sospecha de mesotelioma. Cuando en el recuento celular observo de una forma poco frecuente el recuento de eosinófilos, porque normalmente en el líquido pleural no existe eosinófilos, pero cuando se informa eosinófilos, estaré pensando en un derrame pleural de tipo hemotórax o por intoxicación por fármacos o por la presencia de parásitos o en una vasculitis como el síndrome de Churg-Strauss. Son entidades que me hacen pensar que la presencia de eosinófilos, sobre todo mayor al 10%, la alta probabilidad de sospecha diagnóstica es que se trate de un hemotórax, hasta de un hidroneumotórax, neumotórax, puede cursar con una eosinofilia en líquido pleural. Entonces pienso también en asbestosis, en intoxicación por fármacos, en presencia de parásitos y vasculitis. La amilasa, en líquido pleural, si sospecho de una pancreatitis aguda con derrame pleural, solicito el recuento de amilasa. Y a veces, no solamente en líquido pleural, sino también en el suero. Y la división de amilasa en líquido pleural, dividida entre la amilasa sérica, si es mayor a 1, estaré pensando en una pancreatitis aguda. Y finalmente podría pensar en una amilasa, presencia de amilasa en líquido pleural, en un proceso neoplásico como es un linfoma o una ruptura esofágica. Entonces, en síntesis, el segundo escalón, que es de alta sospecha diagnóstica, me baso en los criterios bioquímicos y en el criterio del recuento celular para pensar en una probabilidad diagnóstica. El tercer escalón es la que nos confirma el diagnóstico. Es la confirmación de la entidad. En tuberculosis, por ejemplo, realizaré el cultivo para Mycobacterium tuberculosis y podría desarrollar, pero con una biopsia pleural realizada a ciegas, esta posibilidad de diagnosticar tuberculosis de forma certera se incrementa en más del 90%. En una neoplasia, por ejemplo, para confirmar tengo que realizar un estudio citológico del líquido pleural. Generalmente sale positivo, con la presencia de células atípicas en más del 60%. En la artritis reumatoide, para confirmar el factor reumatoideo es mayor a 1 en 320. En el quilotórax, para confirmar un derrame pleural quiloso, los triglicéridos son mayor a 110 miligramos por decilitro.
o en el lupus, en una colagenopatía. La identificación para la confirmación diagnóstica de las células LE o anticuerpos antinucleares elevados. Entonces, el tercer escalón nos sirve de diagnóstico de confirmación. Si quiero ver alguna entidad muy propia de los derrames pleurales, este derrame pleural tuberculoso es la que se presenta en nuestro contexto geográfico, en el entendido que la prevalencia o la proporción de tuberculosis pulmonar es más frecuente, es más alta, muchos casos en nuestra realidad. Y no estamos lejos de que los pacientes cursen con derrame pleural tuberculoso, es decir, afectación de la pleura. La característica es que se presenta con un exudado. Primer escalón, criterios de Lake. Segundo escalón, de alta sospecha, linfocitos mayor a 50%. Y de confirmación, evidentemente, el cultivo para Mycobacterium tuberculosis de este derrame pleural exudativo. O la biopsia pleural a ciegas para la identificación del Mycobacterium tuberculoso. Diagnóstico de certeza, tercer escalón. En el derrame pleural tuberculoso es unilateral. Se presenta en pacientes adultos jóvenes o jóvenes. El diagnóstico, ya lo hemos mencionado, primer escalón, segundo escalón, tercer escalón del estudio del líquido pleural. El aspecto macroscópico se trataría de un aspecto de color amarillo citrino. Podemos complementar para el diagnóstico con otros exámenes como la determinación de la adenosina deaminasa, que en el derrame pleural tuberculoso es mayor a 43 unidades por litro, o el interferón gamma o el PCR del líquido pleural. Es decir, la reacción en cadena de la polimerasa, identificación de fragmentos de DNA del Mycobacterium tuberculosis. Una vez confirmado el diagnóstico de que se trate de una tuberculosis pleural o pleuresía tuberculosa, tratamiento antituberculoso. En el esquema nacional, isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol durante los 2 primeros meses, pasando a la segunda fase con isoniazida y rifampicina 4 meses, total 6 meses, igual que en una tuberculosis pulmonar que ya hemos abordado en el tema correspondiente de esta patología. Otra patología pleural, otra enfermedad pleural está el derrame pleural paraneumónico complicado, más conocido como empiema, que es la causa más frecuente de exudado en las infecciones bacterianas. Se asocia generalmente el empiema a la complicación de una neumonía bacteriana, a la complicación de un absceso de pulmón y a la complicación de las bronquiectasias. El empiema se define como la acumulación de pus en el espacio pleural cuando en la tinción Gram se identifica a las formas cocoides o bacilares y desde luego el cultivo con prueba de sensibilidad y resistencia para dichos gérmenes. El empiema es un exudado del líquido pleural cuando está infectado y macroscópicamente lo observamos como un aspecto purulento, pus, y el cultivo es positivo. ¿Qué son
¿Cuáles son la etiología de este derrame pleural? Que muchas veces produce también como complicación estas loculaciones o derrames pleurales loculados, muy visible en esta imagen tomográfica. Esta es un derrame pleural loculado, encapsulado, enquistado. La causa de este empiema son el Staphylococcus aureus, el Haemophilus influenza, sobre todo en las neumonías nosocomiales o neumonías intrahospitalarias. También está la Klebsiella pneumoniae, Anaerobius, Staphylococcus, neumococo, el serotipo 3, en las neumonías adquiridas en la comunidad. El tratamiento está enfocado desde el punto de vista médico, expectante mediante la colocación de tubo de drenaje pleural y quirúrgico en un empiema tabicado. El tratamiento médico se asume cuando la glucosa es mayor a 60. No hay consumo de glucosa por las bacterias. El pH es mayor a 7.2. Caso contrario, estaríamos con otra conducta de tratamiento. Pero en conducta médico nos referimos al tratamiento antibiótico una vez identificado mediante el cultivo positivo. El tratamiento expectante es mediante la colocación del tubo de drenaje pleural. Si la glucosa es menor a 60 miligramos por decilitro y el pH baja menor a 7.2, o macroscópicamente ya se visualiza de un aspecto francamente purulento. Entonces, la conducta es de tratamiento, colocación de tubo pleural. Si el empiema llega a tabicarse, a encapsularse, se puede realizar fibrinólisis inicialmente antes del tratamiento quirúrgico. Esta fibrinólisis es intrapleural con streptoquinasa. Si esto fracasa, se realiza la complementación quirúrgica, necesariamente, mediante una toracotomía, en la que realizamos la pleurectomía, es decir, la decorticación pleural, que es el tratamiento definitivo de estos empiemas tabicados, loculados, encapsulados, ante un fracaso de la fibrinólisis. Otra de las enfermedades pleurales, el hemotórax, o la presencia de sangre en el espacio pleural. Es cuando indicamos mediante el estudio del hematocrito o la cuantificación del hematocrito es mayor al 50% en comparación con el hematocrito sanguíneo. Entonces hablamos en esa situación de un hemotórax, acumulación de sangre en el espacio pleural. La etiología es traumática o lesión del parénquima pulmonar mediante un procedimiento ya sea endoscópico, transtorácico, ruptura vascular, ya sea de las ramas de la aorta, la arteria intercostal, la arteria mamaria interna o de causa iatrogénica, biopsia pleural que se puede complicar cuando uno no lo realiza con la técnica adecuada.
o la anticoagulación, hemotórax. El tratamiento dependerá de la cantidad de hemotórax, de sangre acumulada en el espacio pleural. Una actitud expectante, siempre alerta si es menor a 350 mililitros en 24 horas. Colocación de tubo pleural, si es mayor a 350 mililitros. Llegamos a una toracotomía de emergencia si es mayor a 1500 mililitros de sangre en 24 horas. O lo mismo, más de 200 ml por hora durante 4 o 5 horas continuos. Amerita toracotomía. Neumotórax. El neumotórax se define como la presencia de aire en el espacio pleural, que la misma, es decir, la presencia de este aire, produce colapso pulmonar. Ante esta situación del pulmón colapsado, requerimos una acción inmediata, porque el pulmón colapsado no ventila, no se produce el intercambio gaseoso, por lo tanto necesita una resolución. Y entonces el neumotórax podemos clasificarlo en un neumotórax espontáneo. Este neumotórax espontáneo puede ser primario y secundario. Primario se presenta en jóvenes por la presencia de bulas subpleurales, generalmente localizados en el vértice pulmonar. Y secundario cuando existe patología pulmonar parenquimatosa previa, secuelas de tuberculosis, bronquiectasias, fibrosis pulmonar idiopática bilateral, neumotórax espontáneo. También el neumotórax es de origen traumático o un neumotórax iatrogénico por una biopsia pleural, no solamente hemotórax, sino también puede producirse neumotórax. O en la colocación iatrogénicamente de una mala técnica en la colocación de la vía central, sobre todo en el lado izquierdo, que es muy dificultoso. Este neumotórax muchas veces puede ser hipertensivo, desplazar el mediastino, que generalmente es central en la radiografía, por la cantidad de aire, produce el desplazamiento del mediastino hacia el lado contralateral. Es un neumotórax, atención. El tratamiento depende, una actitud expectante, si es menos del 20 al 30%. Expectante quiere decir, ¿no?, que el neumotórax, si nosotros medimos con una regla 1 centímetro o 2 centímetros, a partir de la pared costal, significa 20 a 30 centímetros. 20 a 30% de neumotórax, es expectante. Colocaciones de tubo pleural, si es entre 20, más de 20 a 30%. Es decir, es ya prácticamente el neumotórax que colapsa el pulmón. Para su resolución es colocar un tubo de drenaje pleural. Y tratamiento quirúrgico, sobre todo en los neumotórax espontáneos primarios y en los neumotórax
recidivantes o en aquellos en los que no se produce la reexpansión pulmonar, tratamiento quirúrgico. Finalmente tenemos a los tumores de la pleura. Existe el mesotelioma benigno y el mesotelioma maligno. Son las neoplasias descritas. También existen otras, como el tumor solitario de pleura. Generalmente es maligna. El mesotelioma benigno se origina de las células subserosas y se asocia con síndromes paraneoplásicos, como una hipoglucemia o la osteoartropatía hipertrófica, síndrome paraneoplásico. Y el mesotelioma maligno se origina en las células mesoteliales. Cuando en el líquido pleural observamos más del 5%, sospecha mesotelioma maligno. Se asocia generalmente a la exposición con asbesto o el amianto durante una exposición de más de 20 años. El derrame pleural es cero sanguinolento o sanguinolento. La supervivencia una vez diagnosticada es menos del 6%. Hemos abordado las patologías pleurales más frecuentes dentro de la asignatura de neumología y estaremos en la última sesión abordando el último tema. Será hasta pronto.